¿Ya no me vas a necesitar?, preguntó Alara, con lágrimas corriendo por sus mejillas, como si yo fuera quien estuviera destrozando nuestro mundo, no aquella cuyo futuro entero acababa de ser aniquilado por una simple publicación en redes sociales. 2 meses después de nuestro compromiso, ella y Jasper, su compañero de toda la vida, presumieron en línea de sus anillos de platino a juego, con el título, lleno de suficiencia, de «Almas gemelas para siempre, sin arrepentimientos». Mi única respuesta fue un críptico 99, una cuenta regresiva final para el fin de todo. Su llamada desató de inmediato un torrente furioso de acusaciones. «¡Idiota! ¿Cómo te atreves? Discúlpate con Jasper ahora mismo». Jasper, no contento con solo echar leña al fuego, había cambiado su foto de perfil por una de un reloj antiguo y raro, el que yo sabía que quería regalarle a Alara el día de nuestra boda. Eso fue todo. Liquidé mis inversiones, cancelé la boda, y entonces volvió a llamar, suplicando, «¿Ya no me quieres?». Más tarde, cuando Alara regresó tarde a casa otra vez, me invadió un profundo cansancio. Había mencionado que se le antojaba un plato específico y exclusivo de un restaurante con estrella Michelin, así que me tomé la tarde libre y preparé con esmero una exquisita bisque de mariscos desde cero. Esperé toda la noche, con el aroma de la comida enfriándose como una amarga ironía. De no ser por las últimas publicaciones de Jasper en redes sociales, una avalancha de fotos donde se le veía con Alara disfrutando de un postre nocturno, riendo, quizá habría temido lo peor. Mientras la exquisita comida se enfriaba, mi corazón también se enfriaba. Cuando por fin llegó, Alara miró la superficie coagulada de la sopa, una capa de grasa blanca que enturbiaba el caldo, antes tan rico. Una mueca de asco se dibujó en su rostro. ¿Cocinaste esto, Leo? ¿Estás loco? ¿No sabes que estoy a dieta? ¿Quieres que coma algo tan pesado? Normalmente, habría discutido, defendiendo mi esfuerzo, pero estaba agotado. La imagen de ella compartiendo una porción de tarta de queso con Jasper, apenas unas horas antes, se me había quedado grabada en la mente. Quizás Alara percibió mi inusual silencio, porque esta vez no intensificó la discusión. En cambio, dejó un envase de comida para llevar sobre la mesa. «Esta es una ensalada fría de mariscos que Jasper te compró. Siempre le guardas rencor, pero él aún piensa en ti. Eres tan mezquino, Leo. Mira qué considerado es Jasper». Alara y Jasper habían sido inseparables desde la infancia. Compartían bebidas, usaban los mismos utensilios e incluso dormían la siesta en el mismo sofá. Innumerables veces le recordé con delicadeza la importancia de los límites, sobre todo porque estábamos comprometidos. Al principio, lo justificaba pacientemente como un cariño platónico inofensivo, un vínculo de juventud. Finalmente, su paciencia se agotó. Si Jasper no se hubiera ido a estudiar al extranjero, se habría casado conmigo, no contigo, me espetó una vez. Incluso sus amigas intervinieron, aconsejándome que no le hiciera caso, que siempre habían sido así. Su padre, Richard Sterling, ya le había advertido sobre ello, pero nunca le hizo caso. Durante un rato, Alara y Jasper mantuvieron cierta distancia, pero Jasper no pudo resistir la tentación de provocarme. «Leo, ¿ves? No estoy sentado tan cerca de Alara». «Leo, esta vez cada uno pidió su propio café». «Alara, no te juntes con nosotros, Leo se pondrá celoso». Poco a poco, me fui ganando la reputación de ser el prometido celoso, posesivo y controlador. Alara empezó a creer que yo intentaba interponerme entre ellos. Durante ese tiempo, se distanció de mí y jamás me defendió. Mi reputación se vio afectada, extendiéndose como la pólvora. ¿Cómo puedes tratar así a Jasper cuando es tan generoso contigo? ¿No puedes ser un poco más comprensivo, Leo? Deja de atacarlo. Esta vez no discutí. Mi silencio, junto con la constatación de que me había dejado plantado, pareció despertar en ella un atisbo de culpa. Miré la fría ensalada de marisco, con un escalofriante presentimiento. Soy alérgica a los mariscos, Alara. ¿No te acuerdas? Se quedó paralizada. De verdad que no lo sabía. Leo, ¿quieres pelear? Te he visto comer marisco antes. De hecho, comí marisco delante de ella. Así que desestimó mi afirmación como una simple invención, una excusa barata para alargar la discusión. Forcé una risa amarga.
Nuestra relación había estado tan tensa entonces, intentando desesperadamente arreglar las cosas. Una vez me obligué a comer un plato de marisco que Jasper me había ofrecido amablemente. Después vomité en el baño, y entonces apareció Jasper con una sonrisa burlona. Leo, sé de tu alergia. Me aseguré de añadirte más. Contuve las náuseas, fulminándolo con la mirada. Incluso si se lo contaras a Alara, ¿a quién crees que le creería? ¿A un desconocido como tú? ¿O al hombre que conoce desde la infancia? Alara, confundiendo mi repulsión con enfado por la amabilidad de Jasper, creyó que me había provocado el vómito a propósito para fastidiarlo. Aquel incidente no hizo más que ahondar la brecha entre nosotros. Como era de esperar, declaró públicamente más tarde, Leo claramente nunca ha probado la alta cocina. Un poco de marisco y vomita. Todos los que me deseaban el mal sabían de mi alergia. La mujer con la que estaba a punto de casarme no lo hizo. No dije nada y recogí la mesa en silencio. Avergonzada, Alara se enterneció y me abrazó. Rara vez iniciaba muestras de afecto físico. Solía pensar que era tímida, poco acostumbrada a tales demostraciones. Pero la había visto en brazos de Jasper más de una vez, riendo con complicidad. Lo siento, Leo. Jasper y yo salimos hasta tarde anoche y me olvidé de ti. ¿No dijiste que querías ir a un concierto? Podemos ir algún día. El concierto era de una banda que me encantaba, le había ofrecido entradas semanas atrás, pero me dijo que estaba muy ocupada. Sin embargo, en las redes sociales de Jasper aparecían 2 entradas y una foto de la silueta de Alara con el título, Noche de concierto con mi amor. El aroma de su colonia favorita, una fragancia azul inconfundible, la envolvía, revolviéndome el estómago. La aparté suavemente. No, ya es demasiado tarde. El breve intento de reconciliación de Alara se desvaneció. Leo, ¿por qué te pones tan sensible? Eres un hombre. Lo que yo haga con Jasper no te incumbe. Deja de comportarte así. Se puso nerviosa y, sin pensarlo 2 veces, me arrojó la ensalada fría de marisco directamente. En cuanto me salpicó la piel, me brotaron ronchas rojas e irritantes por todo el brazo. Alara se quedó mirando, atónita. No se esperaba una reacción tan violenta, un simple roce bastaba para desencadenarla. ¿Lo ves ahora? Levanté mi brazo lleno de manchas. ¿Te imaginas lo doloroso que fue para mí ese plato entero de marisco? No mentía. Alara me llevó de urgencia al hospital. En el coche, siguió regañándome. Leo, eres tan infantil. No te habría creído sin este numerito. No tenías que demostrarlo así. Era como si ella no me hubiera tirado la comida. Como si yo misma hubiera orquestado toda la escena dramática. Me quedé en silencio, exhausta, con el estómago vacío. La náusea empezó a recorrer mi cuerpo. El coche apestaba a humo de cigarrillo, un olor que nunca había sido mío. Alara siempre había sido impecablemente limpia, y jamás permitía que nadie ensuciara su coche. Una vez, cuando me bajó el azúcar, desenvolví una chocolatina, pero antes de que pudiera darle un mordisco, gritó, Leo. ¿Quién te ha dado permiso para comer en mi coche? Es asqueroso. Odio las migas. Fuera. Me he quedado varada, a punto de desmayarme por una hipoglucemia. Creía que simplemente se debía a su extrema limpieza. Pero había visto a Jasper fumar libremente en su coche muchas veces. Entre la densa humareda, Alara inhalaba profundamente, con un atisbo de placer lánguido en el rostro. El coche huele a hombre, Jasper, murmuró ella. Su teléfono sonó justo cuando arrancó el motor. No necesité ver la pantalla para saber quién era. Me recosté en el asiento del copiloto, completamente agotada. ¿Cómo está Leo? Fue culpa mía. Bebí demasiado anoche y olvidé llamarte. ¿Comió la ensalada de mariscos? Es muy buena para ti. La voz de Jasper al otro lado de la línea sonaba indiferente, como si se hubiera olvidado por completo de mi alergia. Alara me miró de reojo, con ojos que no mostraban disculpa alguna, solo molestia. Como si yo fuera la irracional, la que causaba problemas. No me quedaban fuerzas para explicar, ni aliento para justificarme. Me quedé allí tumbada, indefensa.
No sabía de qué hablaban, solo que Alara había parado frente a la casa de Jasper. Espere un momento, ahora salgo. Esperé lo que pareció una eternidad. La urticaria en mi brazo me picaba, casi en carne viva de tanto rascarme. Alara nunca regresó. Vi que las luces de la casa de Jasper permanecían encendidas. Se había olvidado de mí. Finalmente, llamé a mi asistente. Para cuando llegó, estaba al borde de un shock anafiláctico. Perdía y recuperaba la consciencia, y mi teléfono vibraba sin cesar con llamadas de Alara. Cuando por fin desperté en el hospital, le devolví la llamada. Estaba cansado, me quedé dormido. Antes, le habría contestado al instante. Después de docenas de intentos, por fin contesté. Alara, como era de esperar, estaba furiosa. Leo, ¿estás muerto? Te llamé tantas veces y ni siquiera me miraste. En ese instante, sus palabras destrozaron lo poco que quedaba de mi corazón. Me había abandonado en el coche, sabiendo que era vulnerable a un shock anafiláctico, y ahora me reprendía. Respiré hondo, recordando años de su indiferencia, sus comentarios crueles, sus traiciones. Entonces hablé, con voz tranquila y firme. Alara, se acabó. No podía creer lo que oía. ¿Cómo podía yo, el hombre que la había amado hasta la locura, ser quien lo terminara? Leo, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿Sabes siquiera lo que estás diciendo? Esta vez no intenté calmarla, ni apaciguar su ira. Simplemente dije, terminamos. Yo mismo se lo diré a tu padre. Alara colgó el teléfono de golpe. Jamás había sentido un alivio tan inmenso. Habría seguido agotándome, obligándome a adaptarme a sus cambios de humor, a satisfacer sus caprichos, incluso a curar las heridas que me había infligido. La relación me había dejado completamente agotada. Tras un día de descanso, volví al trabajo. Mi asistente, al notar mi renovada ligereza, me preguntó si me había reconciliado con Alara. No respondí, preservando su dignidad, al menos por ahora. Todavía no había hecho pública nuestra ruptura. Al 10º día después de nuestra separación, Alara me trajo el almuerzo a la oficina sin previo aviso. Como no había anunciado nuestra ruptura, mi asistente aún la trataba como a la futura señora Sterling. Miré la lonchera y se la entregué. La señora Sterling la había preparado ella misma. ¿Puedo comérmelo?, preguntó sorprendido. No tengo hambre. Puedes comértelo. Respondí y seguí con mi trabajo. Unos instantes después, Jasper recibió una foto. Era una imagen íntima de él y Alara en la cama. Ella tenía la cabeza apoyada en su hombro y lucía una tierna sonrisa. Estaban parcialmente cubiertos por una sábana, insinuando mucho más de lo que mostraba. El pie de foto decía, deja de aferrarte a Alara. Si no me hubiera ido al extranjero ese año, no habría lugar para ti. Una imagen provocativa, cargada de veneno. Antes, habría confrontado a Alara de inmediato. Me habría llamado mezquina, cerrada de mente, controladora, y habríamos estallado en otra acalorada discusión. Jasper entonces intervenía para consolarla, haciéndole creer que era muchísimo mejor que yo. Pero esta vez, simplemente le reenvié la imagen a Alara. Toda la tarde, Alara revisó frenéticamente sus redes sociales y mensajes, quizás esperando que yo me derritiera ante el gesto del almuerzo para disculparme. Después de todo, un pequeño detalle suyo del pasado me había llevado a publicarlo con entusiasmo en Internet, creyendo que era prueba de su amor. No sabía entonces que, a sus ojos, mis acciones solo le resultaban divertidas. Leo es tan fácil de manipular. Le regalé una baratija y la publicó en todas sus redes sociales. Nunca he visto a nadie tan controlador. No entiendo por qué mi padre me obligó a comprometerme con alguien como él. En cuanto vio la foto, Alara entró en pánico. Leo, déjame explicarte. No es lo que piensas. Empezó a dar más detalles, pero la interrumpí con voz fría. Simplemente no dejes que nadie te vuelva a sacar fotos así. Hizo una pausa, y sus explicaciones preparadas se le quedaron en la boca. No estás enfadado. Ella esperaba que yo estallara en furia, que exigiera respuestas, que gritara. No esperaba una advertencia leve, casi indiferente. ¿De verdad no estás enfadada? Solo te lo recuerdo, no dejes que te utilicen.
Alara se quedó callada. Colgué, ya no estaba dispuesta a malgastar mi energía emocional en ella. Mi empresa acababa de conseguir un contrato importante, así que organicé una fiesta para celebrarlo con el equipo. De camino a un bar elegante, nos encontramos casualmente con el grupo de Jasper. Él sonrió con sorna al verme. Vaya, parece que la foto de esa mañana no te molestó en absoluto. ¿Sigues prendado de Alara? Alara, de pie junto a él, mostró un atisbo de sorpresa al verme. Rápidamente lo disimuló con una gélida indiferencia. Leo, ¿estás enfermo? ¿Me estás haciendo seguir? ¿Cómo supiste que estaba aquí? Celebración de la empresa, respondí con calma. Mi asistente hizo la reserva. Sin discusión, sin enfado, sin acusaciones, solo una simple respuesta. Pero mi mirada se posó en la muñeca de Jasper, que alzaba una copa, donde brillaba un colgante hecho a medida, con intrincados grabados. Alara siempre había sido frágil desde niña. Después de que nos hicimos pareja, ella tuvo un accidente de coche, y me culpé a mí mismo, creyendo que mi mala suerte la había afectado. Emprendí una peregrinación difícil, ofreciendo innumerables oraciones en un santuario venerado, para conseguirle ese amuleto protector. Cuando se lo di por primera vez, no le impresionó. ¿Todos los demás reciben oro y joyas, y yo una baratija religiosa? ¿Quién usa cosas tan pasadas de moda hoy en día? Es de tan mal gusto. Pero después de usarla, su salud mejoró gradualmente. El mes pasado, noté que llevaba la muñeca al descubierto. ¿Dónde está tu colgante?, le pregunté con naturalidad. Ah, seguramente lo dejé en algún sitio durante mi último viaje de negocios, respondió con indiferencia. Qué lástima, murmuré, sintiendo de verdad lo que sentía. Alara, de repente, estalló en cólera y me abofeteó. Leo, ¿estás loco? Dije que lo perdí. ¿Por qué le das tanta importancia? Era solo un amuleto barato. ¿Por qué tanto drama? Ahora, al verme mirando el colgante en la muñeca de Jasper, se puso nerviosa. No es lo que piensas, Leo. Jasper dijo que este amuleto trae paz, así que lo tomó prestado temporalmente. No soportaba ni una palabra más de sus explicaciones tan endebles. Es solo un colgante. Tengo trabajo que hacer con mi equipo. Hablamos en otro momento. Me di la vuelta y me alejé. Mientras charlaba con mi asistente, una estruendosa carcajada surgió del grupo de Alara. Mi asistente echó un vistazo. Señor, ¿no es esa la señorita Sterling? Me giré. Estaban jugando a un juego de beber, en el que los hombres tenían que servir bebidas a las mujeres. Alara estaba sentada directamente en el regazo de Jasper, con la camisa desabotonada. La escena era provocativamente íntima. Alara estaba completamente tranquila, como si fuera algo habitual. Jasper estaba igual de entusiasmado. Me puse de pie de un salto y me acerqué a ellos a grandes zancadas. Antes de que Jasper pudiera probar la bebida, les di una bofetada a cada uno. Alara, algo ebria, no se recuperó. Al contrario, montó en cólera. Leo, ¿estás loco? ¿Por qué me pegaste? Es solo un juego. ¿Por qué te lo tomas tan en serio? Eres muy cerrado de mente. Los que estaban a su alrededor, al percibir la creciente tensión, intervinieron rápidamente. Leo, es solo un juego. No te enfades. Solo es un juego. Enfurecida, agarré un vaso de licor de la mesa y se lo arrojé directamente a Jasper. Por respeto a Alara, jamás le había puesto la mano encima. Pero ahora, sentía un profundo asco por ambos. Empapado de alcohol, Jasper se sobresaltó, se puso de pie de un salto y con el puño cerrado, se abalanzó sobre mí. Pero no era rival para mí, un playboy mimado sin fuerza real. Esquivé fácilmente su torpe puñetazo, haciéndolo tambalear, casi cayendo al suelo por su estado de embriaguez. Miré a Alara, pronunciando cada palabra con fría precisión. Llevamos tanto tiempo juntos. ¿Acaso alguna vez no te merecí? ¿Así me tratas? Entonces, me volví decisivo. Mañana informaré a tus padres y anularé este compromiso. Me alejé sin mirar atrás. Mis palabras resonaron en Alara. Me siguió a toda prisa, explicándome frenéticamente.
Leo, déjame explicarte. Jasper me emborrachó a propósito. Fueron los demás quienes me animaron a jugar. No es lo que piensas. Te juro que nunca más volveré a un bar con Jasper. La ignoré y le ordené a mi asistente que redactara un comunicado público anunciando la ruptura de mi compromiso con la familia Sterling. Ante mi total falta de respuesta, Alara se desesperó. Leo, si te atreves a romper este compromiso, jamás te perdonaré. Hace un mes, antes de que mi determinación se hubiera endurecido por completo, quizá habría usado las palabras más dulces, incluso me habría arrodillado, suplicándole perdón. Pero ahora, su amenaza era solo un susurro en el viento, sin peso alguno. Sin embargo, su parloteo incesante me sacaba de quicio. Respiré hondo, intentando calmarme tras el enfrentamiento físico. Alara, confundiendo mi pausa con miedo ante sus palabras, esbozó una sonrisa triunfante. La miré, con la voz inexpresiva. Alara, te he dicho más de una vez que te alejes de Jasper. Si durmiera en la misma cama con otra mujer, si compartiera bebidas con ella de esa manera, ¿lo aceptarías? Si no puedes aceptarlo de mí, ¿a por qué debería tolerarlo de ti y de Jasper? Mis palabras la dejaron sin palabras. Quizás por primera vez, comenzó a reflexionar seriamente sobre su relación con Jasper. Alara, lo nuestro se acabó. Al día siguiente, tras anunciar públicamente la anulación, Richard Sterling, el padre de Alara, me buscó inmediatamente. Nuestro compromiso había sido inicialmente una estrategia para salvar la empresa familiar Sterling. Me había dicho que si quería casarme con su hija, tenía que invertir en su negocio. Sin dudarlo, fusioné mi exitosa empresa emergente con Sterling Industries. Prácticamente absorbieron por completo mi compañía. Leo, ¿de verdad vas a anular el compromiso con Alara? La voz de Richard era tranquila, como si estuviera seguro de que no me atrevería. Al fin y al cabo, para los demás, Alara era guapísima, graduada de una prestigiosa escuela de negocios y de una familia adinerada. Aparte de su carácter algo volátil, todos creían que yo estaba con alguien mucho mejor que yo. Sí, Richard, he roto con Alara. No hay nada más que hablar. Soltó una risa gélida. Supongo que ya no necesitas tu empresa, ¿verdad? Su tono era insípido, pero cargado de amenazas veladas. Como esperaba, empezó a usar mi empresa en mi contra. Hacía tiempo que me había dado cuenta de la ambición de la familia Sterling por absorber mi negocio, pero por consideración a Alara, nunca había revelado sus planes. Richard, ¿de verdad crees que flaquearía por eso? ¿De verdad crees que no me he dado cuenta de las intrigas que has estado jugando en mi empresa? Repliqué con voz firme. Pareció desconcertado de que hubiera descubierto sus maquinaciones, pero mantuvo la compostura. Eres un joven engreído. ¿De verdad crees que desafiar a Sterling Industries te conviene ahora mismo? Te aconsejo que te disculpes con Alara y vuelvas con ella, o no puedo garantizarte cuánto tiempo sobrevivirá tu empresa. El hecho de que aún recurra a amenazas verbales indica que la familia Sterling no ha encontrado una debilidad fatal en mi puesto. Si la hubieran encontrado, habría actuado hace mucho en lugar de estar aquí discutiendo conmigo. Richard se enfureció y acabó colgando el teléfono de un portazo. Idiota, ya verás. ¿Te las vas a ver conmigo? Reí con frialdad. Mi relación con la familia Sterling fue el mayor arrepentimiento de mi vida. Ahora, era hora de enfrentarme a Jasper, el hombre que me había pisoteado repetidamente. En el pasado, por deferencia a Alara, había tolerado las provocaciones de Jasper muchas veces. Pero ahora, mi corazón estaba completamente frío hacia ella. La deuda entre Jasper y yo llevaba mucho tiempo vencida. El trabajo actual de Jasper, tras su regreso del extranjero, fue algo que yo le conseguí. Al principio, lo consideraba un amigo sincero, incluso le pedí al director general de la empresa que le diera un trato especial para que no se viera perjudicado. Sin embargo, se aprovechó del favoritismo de Alara, volviéndose arrogante y desdeñoso conmigo. Siempre creyó que yo era una simple aprovechada, que su trabajo se debía únicamente a los contactos de Alara. Llamé inmediatamente al director general de la empresa donde trabajaba Jasper. Pareció sorprendido por mi llamada a esas horas. Ese hombre me ha estado molestando últimamente. Encárgate tú. El director ejecutivo no esperaba que mi llamada fuera sobre esto,
Pero desde hacía tiempo sentía una fuerte antipatía por Jasper. Su desempeño fue mediocre. Se la pasó todo el día halagando y chismeando, y con frecuencia hacía insinuaciones inapropiadas a sus compañeras. Si no hubiera sido por mi solicitud anterior, habría despedido a Jasper hace mucho tiempo. Ahora que le había dado la orden, estaba encantado de tener por fin un motivo para deshacerse de un empleado inútil. Tras un breve intercambio de palabras cordiales, colgué. Creí que mi relación con Alara había terminado. No me imaginaba hasta dónde llegaría su depravación, ni lo lejos que estaría dispuesta a llegar para obligarme a volver, incluso a costa de mi reputación. Unos días después, se filtró en internet un vídeo de mi enfrentamiento con Alara y Jasper en el salón. Esta mujer es repugnante. Comprometida, pero tomando algo tan íntimamente con otro hombre. Primera vez que veo a un rompehogares. Ese tipo es un manipulador de tomo y lomo, siempre metiéndose en la vida de los demás. Oí que su prometido era demasiado controlador. Por eso no lo soportaba. Solo fue una copa. ¿Por qué tanto revuelo? Aparentemente, los comentarios me daban la razón. Pero era evidente que trolls pagados en Internet y agentes de relaciones públicas estaban manipulando sutilmente la opinión pública, inclinando la balanza a favor de Alara. Tal como sospechaba, esa era su táctica. Esa misma noche, Alara publicó una declaración pública en Internet, desafiándome. ¿Por qué? ¿Acaso estás teniendo una aventura mientras estoy embarazada y tratando de terminar conmigo? Incluso subió una ecografía y una foto mía caminando con una compañera de trabajo. Escribió que, después de nuestro compromiso, su familia había apoyado mi carrera, pero que no pudo soportar mi traición. Se había hecho muy amiga de Jasper. Alara, fiel a su educación en una universidad de élite, tejió una narrativa que provocó tanto lástima como indignación. Relató sus supuestos agravios y dolor, pintándome como una traidora hipócrita e ingrata. ¿Cómo pudo tergiversar la verdad tan descaradamente? ¿Acaso no temía ser descubierta? Pero la mayoría de los internautas, desconocedores de la verdad, desataron una andanada de insultos. Este hombre es una escoria, engañando a su prometida embarazada. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no creería que existen hombres así. Al principio sentí lástima por él, pero ahora veo que es despreciable. Solo quedaron unas pocas voces disidentes. ¿No parece falsa esa ecografía? Pero estas dudas aisladas fueron rápidamente acalladas por la furia de la multitud. Tras leer los comentarios, lancé mi teléfono contra la pared, haciéndolo añicos. Mi asistente entró apresuradamente, preocupada, preguntándome si necesitaba algo. No me había dado cuenta de que Alara seguía siendo tan hábil para inventar historias y crear dramas. Si quería difamarme hasta ese punto para ensuciarme, yo tampoco me quedaría atrás. Pero no la refuté de inmediato. Decidí dejar pasar la situación por un tiempo. Una negación inmediata solo me haría parecer desesperada, validando inadvertidamente sus afirmaciones. Como era de esperar, al no responder de inmediato, las acciones de mi empresa se desplomaron al día siguiente. Tal como predije, recibí la llamada de Richard Sterling. Leo, últimamente no la estás pasando bien, ¿verdad? Te dije que no te metieras con la familia Sterling, pero no me hiciste caso. Mira, tus acciones se han desplomado. De verdad que no aprendes de tus errores. Si te disculpas con Alara, quizá aún pueda salvar tu empresa. ¿Qué tenía de triunfante ese viejo zorro? Si de verdad tuviera el poder, habría intentado adquirir mi empresa hace mucho tiempo, en lugar de llamarme para amenazarme. Era evidente que la familia Sterling no tenía más opciones. Pretendían aprovechar este incidente para comprar mi empresa a precio de ganga, pero yo aún quería conservar un mínimo de dignidad. Respondí con calma, ja. Richard, ¿de qué hablas? Mi empresa va de maravilla. No tienes de qué preocuparte. Al ver mi terquedad, Richard se enfureció aún más. Deja de fingir. Espera un poco más. Cuando las acciones de tu empresa toquen fondo, será demasiado tarde para salvarlas. Leo, eres demasiado testarudo. Una vez más, había hecho temblar de rabia al hombre de mediana edad. Apenas colgué el teléfono cuando, menos de media hora después, llegó la propia Alara. Se la veía visiblemente demacrada,
pálida y con un semblante frágil, como una paciente. Hace un mes, habría corrido a su lado, llena de preocupación. Pero ahora, mi mirada era gélida. Esa mirada la atravesó, haciendo que su rostro palideciera aún más. Aún así, Alara intentó mostrarse fuerte. Leo, ¿con qué derecho despediste a Jasper? Si tienes algún problema, dirígete a mí. Si te disculpas con Jasper ahora, incluso podría ayudarte a borrar las publicaciones en línea. ¿Qué dices? Piénsalo. Intentó hablar con calma, como si presentara condiciones para negociar. Solté una risita burlona, con voz desdeñosa. ¿Qué te hace pensar que aún tienes derecho a negociar conmigo? ¿Acaso crees que no tengo pruebas para demostrarlo todo? Una vez te amé, así que podías herirme como quisieras. Pero ya no te amo, Alara. Ya no tienes el poder de herirme. Su rostro palideció, sus ojos se enrojecieron y se le llenaron los ojos de lágrimas. ¡Ay! ¿Cómo es posible que ya no me quieras? Eras quien más me quería, respondí con serenidad. El Leo que más te quería murió el día en que extinguiste sin piedad hasta la última chispa de mi cariño. Mis palabras fueron la puñalada final, clavándose directamente en su corazón y destrozándola por completo. Empezó a gritar, lo único de lo que me arrepiento en la vida es de haberme comprometido contigo. Las palabras de Alara se volvieron más descontroladas, más frenéticas, y me empujó con todas sus fuerzas. Leo, eres ridículo. ¿Te obligué a casarte conmigo? ¿Te lo supliqué? Lamento profundamente haberte conocido. Si no fuera por ti, Jasper y yo estaríamos juntos desde hace mucho. Tenías que meterte, ¿verdad? Si sigues siendo tan terca, no me culpes si lucho hasta la muerte. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó furiosa. Y fue entonces cuando comenzó oficialmente mi contraataque. Llevé la ecografía a una organización especializada para su autenticación. Sin siquiera mirarlo 2 veces, confirmaron que se trataba de una imagen manipulada. No cabía duda. Lo afirmaron, preguntándome si necesitaba un informe oficial. Asentí de inmediato. Me pregunté cuánto más durarían sus buenos días. Al mismo tiempo, recopilé todas las grabaciones de audio y los registros de llamadas con Richard y Alara, organizándolos meticulosamente. Antes del amanecer, todos los documentos probatorios estaban completos y subidos a Internet. Mi asistente informó, señor, me he puesto en contacto con la página web en relación con la publicación anterior de la señora Sterling. Todas nuestras pruebas también se han subido. Asentí. Había pasado toda la noche reuniendo las pruebas. Durante ese tiempo, no había abierto el móvil. Cuando por fin lo volví a encender, apareció una avalancha de llamadas perdidas, la mayoría de Richard Sterling. No me extrañó. Mis publicaciones habían provocado que las acciones de Sterling Industries se desplomaran estrepitosamente. A diferencia del artículo inventado y lleno de lágrimas de Alara, el mío estaba fundamentado en la lógica, pruebas concretas e informes oficiales de agencias profesionales. Leo, te lo ruego. Tu publicación destruirá a toda mi familia. Richard me suplicó por teléfono. No me importó. Estaba preparándome para desayunar. Cuando Alara me difamó, no pensaron en las consecuencias para mí. Ese artículo casi me costó todo, mi reputación, mi carrera, mi empresa. Miré la hora. Ya casi era la hora de mi reserva en un restaurante de lujo. No esperaba encontrarme con el grupo de Alara justo en la entrada. Richard se arrodilló inmediatamente ante mí, postrándose en el suelo. Leo, fue Alara quien me obligó a hacerlo. Me sedujo. Te lo ruego, por favor, perdóname. Jasper, de pie a su lado, rápidamente le echó toda la culpa a Alara con apenas unas palabras. Alara no podía creer lo que veía. Su compañero de la infancia, quien hacía apenas unos días había sido dulce y cariñoso, ahora era Jasper. Desde el incidente en el bar, la vida de Jasper había dado un giro de 180 grados. Primero, fue humillado públicamente como un rompehogares y un manipulador, y su reputación quedó expuesta en las calles. Entonces, lo despidieron. Cuando exigió respuestas, descubrió que yo era el verdadero jefe de la empresa. Jasper, ¿qué descaro tienes al intentar seducir a la prometida del director general?
¿Sabes siquiera quién es Leo para tratarlo así? Hace unos días me llamó y me dijo que ya no podía aguantarte, y que lo que hiciste en la empresa, se lo iba a entregar a la policía. Jasper palideció. Siempre había creído que a Lara le había conseguido el trabajo, sin imaginar que yo, Leo, el pobre prometido, fuera en realidad el director ejecutivo. Los recuerdos de sus actos pasados le asaltaban la mente como una pesadilla que lo hacía morir y resucitar una y otra vez. Me buscaba desesperadamente, implorándome perdón, con la esperanza de que le mostrara clemencia y le ofreciera una salida. A su lado, Lara ya no podía soportar la situación. Le dio una bofetada a Jasper. Durante días, había sido atacada sin piedad por los internautas, insultada cada vez que salía de casa e incluso reprendida por su propio padre por no poder retener a un hombre. Ahora, el negocio familiar Sterling estaba al borde de la quiebra. Tras esos golpes consecutivos, Lara se había debilitado visiblemente. Solo entonces se dio cuenta de lo bien que la había protegido. Pero ya era demasiado tarde. Me había perdido por completo. El hombre que una vez la amó profundamente ya no sentía ningún afecto por ella, y la causa de toda su ruina era el ingrato traidor que tenía delante, Jasper. Si no hubieras estado hablando mal de Leo delante de mí, ¿por qué lo habría odiado? ¡Maldito! Si no me hubiera seducido, no lo habría perdido. Ahora ya no me quiere. Todo es culpa tuya. Jasper no era de los que admitían la derrota fácilmente. Le dio una patada directa a Lara. Pensaba que eras una heredera formidable. Resulta que solo eres un niño rico cuya familia se está desmoronando. ¿De verdad crees que me caías bien? Si no hubiera pensado que la familia Sterling aún tenía dinero, ¿quién se molestaría con alguien tan temperamental como tú? Resulta que no sois más que un cascarón vacío. Todo el dinero está en manos de Leo. Fui un ingenuo al elegirte. No presté atención a su feroz riña, me di la vuelta y entré directamente al restaurante. No tenía ningún interés en ver pelear a los perros. Poco después, oí un grito desgarrador que venía de fuera. ¡Sangre! Hay sangre por todas partes. Creo que esta mujer ha sufrido un aborto espontáneo. Llamen a una ambulancia. Y así, este drama caótico concluyó con Lara sufriendo una emergencia médica devastadora y Jasper siendo detenido por la policía en el acto. El incidente sumió a toda la familia Sterling en el caos. Oí que la patada de Jasper había herido gravemente a Lara, con la posibilidad de que no pudiera tener hijos de por vida. Jasper no estuvo detenido mucho tiempo, pero tras su liberación, me buscó repetidamente, aunque la seguridad le impidió el acceso. Cuanto más lo bloqueaban, más se enfurecía, hasta que finalmente se enfrentó a Richard Sterling e incluso lo agredió. Pero esta vez, Jasper se había metido con la persona equivocada. Richard, sin contenerse ya, presentó cargos por lesiones intencionales, sumados a sus antecedentes de acoso a compañeras de trabajo. Parecía que Jasper no escaparía esta vez. Tras recibir el alta del hospital, Richard vino a verme. «Leo, ¿podrías visitar a Lara? Está muy débil estos días». Por nostalgia, lo miré, aquel hombre que una vez me había dado órdenes con aires de superioridad, ahora con el pelo completamente blanco y el rostro demacrado por la tristeza. Quizá los últimos meses le habían enseñado una valiosa lección. Asentí levemente. Richard dejó escapar un leve suspiro de alivio, como si le hubieran concedido un indulto. Ya no tenía ningún poder sobre mí. Tras numerosos disturbios, Sterling Industries se había derrumbado por completo. El precio de sus acciones se desplomó sin control. Los accionistas culpaban unánimemente a Richard, acusándolo de haber originado todas las tragedias. Para Lara y para mí, solo quedaba un último encuentro, un final entre dos personas que se habían conocido. Después, probablemente no volveríamos a vernos. Al día siguiente, compré un ramo de flores en la calle y fui a la residencia de ancianos donde Lara se recuperaba. Ya no era la joven heredera arrogante que había sido. Su rostro, antes radiante, ahora estaba demacrado y pálido. Parecía que el golpe de la pérdida del embarazo y la traición de Jasper le habían asestado un golpe fatal. Cuando me vio, un destello de luz apareció en sus ojos, como si creyera que yo había venido a perdonarla. ¿Eres tú? Leo, no estoy soñando, ¿verdad?
Siento que ha pasado una eternidad desde la última vez que te vi. Alara habló débilmente, con la voz temblorosa y frágil. Me miró como si fuera un sueño lejano que no se atrevía a tocar. Sus ojos reflejaban un tenue destello de esperanza mezclado con remordimiento. Me equivoqué. Solo ahora entiendo lo bien que me trataste. No lo aprecié. Leo, te lo ruego, por favor, vuelve conmigo. Puedo enmendar todos mis errores del pasado. Por favor, perdóname. Lloraba mientras hablaba, sus lágrimas caían como pétalos de peral bajo la lluvia, una imagen capaz de conmover a cualquiera. Por un instante, casi me enterneció. Pero entonces, viejos recuerdos me inundaron. Cada comentario sarcástico. Cada bofetada. Cada rechazo. Cada desdén. Cada traición. Todo se sentía como dagas clavadas en mi corazón, recuerdos que jamás podría borrar. No pude perdonar. En voz baja le dije, cuídate. Dicho esto, me di la vuelta y salí de la habitación del hospital, dejando atrás los desgarradores lamentos de Alara. Leo, me equivoqué. Por favor, perdóname. No era el hombre que ella conoció. No corrí a abrazarla, no me incliné para secarle las lágrimas, no la consolé como si fuera mi mundo entero. El Leo que la había amado con todo su corazón hacía tiempo que había sido destrozado por ella misma, por cada traición, por cada herida. Ese amor se había desvanecido con el viento. Quizás cargaría con ese remordimiento el resto de su vida, incapaz de perdonarse por haberme lastimado y por haberme perdido para siempre a causa de ese dolor. Pero ya no quería darle vueltas al asunto, pues seguiría adelante hacia un futuro que realmente me pertenecía.